Buscando verdaderamente a Dios. Raíces Hebreas, Guanajuato. ¿Es la Navidad realmente lo que tú crees? ¿Te han dicho que en Navidad nació Jesús? ¿Te han dicho que es un tiempo de amor? Pero te ocultan el verdadero origen de la Navidad. Te ocultan que adoran a dioses antiguos. Y a esos dioses la gente los llama demonios. Para empezar a contarte el origen de la Navidad, te voy a empezar a contar acerca de un hombre llamado Nimrod que nació hace miles de años. Nimrod representa la lucha contra Dios, ser renegados a sus mandamientos, y su hijo representa su herencia. Nimrod fue un personaje bíblico bisnieto de Noé. Se cree que fue aquel que lideró la construcción de la Torre de Babel. Nimrod cuenta la tradición que estuvo casado con Semiramis. Semiramis, una diosa que se adora como una diosa de la sexualidad. Cuenta la tradición que cuando muere Nimrod, Semiramis tiene un hijo llamado Tamuz. Y curiosamente este hijo nace nada menos que el 25 de diciembre. Semiramis dice que este hijo suyo sería la reencarnación de su esposo y que ella quedó embarazada a través de los rayos del sol. Semiramis dice que su hijo sería un dios y ella también, haciéndose adorar y poniéndose el sobrenombre como la diosa del cielo. Así que este Tamuz y esta Semiramis eran adorados precisamente el 25 de diciembre. Semiramis decretó que ella y Tamuz debían ser adorados, él como el dios del sol y ella como esposa de un dios y madre de otro dios. Desde ese día Nimrod y Semiramis han aparecido con distintos nombres en diferentes culturas. Semiramis, como la madre de todas las madres, era la diosa de la fertilidad y de la belleza en Egipto, Grecia y Roma, y era denominada como Isis, Venus, Acera, Diana, Astarot o Ishtar. Una tradición sugiere que a Nimrod lo mató un animal salvaje. Otra leyenda afirma que Sem lo mató por hacer que la gente adorara a Baal. Luego descuartizó el cadáver y repartió sus pedazos para desalentar a otros idólatras. Pero Semiramis, su mujer, recogió los pedazos y los unió. Luego proclamó que había vuelto a vivir, pero que se había convertido en un dios. La historia en Egipto es similar. Se dice que Isis era esposa y hermana de Osiris, quienes reinaban en Egipto, hasta que una noche su esposo la confundió con la esposa de su hermano Seth y tuvieron un hijo. Razón por la cual su hermano Seth enfureció e ideó una venganza. En secreto ordenó la elaboración de un sarcófago, con las medidas de su hermano Osiris. Celebró una fiesta y en medio del evento, Seth ofreció a los invitados un regalo. Sacó el sarcófago y dijo que quien entrara perfectamente en él se quedaría con el sarcófago. Todos los invitados fueron probando y nadie encajaba a la perfección. Cuando llegó el turno de Osiris, se acomodó en el cofre y ajustaba a él perfectamente, pero no le dio tiempo de salir. Cerraron el sarcófago y lo echaron al Nilo. El cofre fue arrastrado por la corriente del río hasta llegar a las costas de Siria. En el mismo lugar creció una planta. El rey Biblos lo hizo talar el tronco porque lo quería para una columna de su palacio. Isis buscó a su esposo y supo que el sarcófago estaba en el palacio del rey Biblos y ahora formaba una de las columnas del lugar. Logró sacar a su esposo y tuvo un hijo póstumo con él. Se llamó Horus. Y curiosamente, la fecha en la que se hundió el cofre en el río Nilo fue un 27 de noviembre. Y Horus nació un 25 de diciembre. Y similar a la historia de Nimrod, un día el hermano de Osiris, Seth, se encontró con el cuerpo de su hermano mientras cazaba. Molesto lo cortó en 14 partes y lo arrojó en diferentes direcciones. Isis buscó de nuevo a su esposo y lo unió.
y se dijo que reencarnó en su hijo, quien como ya comentamos nació precisamente el 25 de diciembre. Lapso muy parecido al Adviento cristiano y a la Navidad, pues es el lapso que transcurre cuando es arrojado el cofre y cuando nace Horus. Es muy similar, y los historiadores egipcios creen que todas las fechas de los cristianos fueron tomados de la mitología. El turno de Roma. En Roma, las Saturnales, en latín Saturnalia, eran unas importantes festividades. La fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno y un banquete público seguido por el intercambio de regalos. Fue introducida alrededor del 217 a.C. e iniciaba el 17 de diciembre. Se festejaba a lo largo de 7 días, del 17 al 23 de diciembre. En las fiestas saturnales se decoraban las casas con plantas, se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz, muy similar a la actual Navidad. Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre a la luz de las velas y antorchas, por el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz o nacimiento del Sol Invictus, el 25 de diciembre. Eran 7 días de bulliciosas diversiones, orgías, banquetes e intercambios de regalos. Los romanos asociaban a Saturno con el dios agrícola, protector de sembrados y garante de cosechas. Durante las Saturnales, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y sus papeles, en algunos casos cambiados con los de sus dueños. Los hombres se disfrazaban de mujeres y así las personas cambiaban sus roles. Toca el turno a la mitología nórdica, en donde Odín es considerado como el dios principal, también en algunas religiones etenas. Es el dios de la sabiduría, la guerra, la muerte, la magia, la victoria y la caza. Odín está asociado con trampas y engaños, capaz de alterar su forma a gusto. Se relata que viajó por la tierra como un hombre viejo, con barba gris, ocultando su aspecto y verdadera naturaleza. Aunque no lo creas, soy Odín. En algunas ocasiones, antes o después de los combates, se realizaba el sacrificio de algunos prisioneros en honor a Odín, con ahorcamientos, empalamientos con lanzas o cremaciones. Odín era visto como un demonio por los francos. Odín está fuertemente ligado al Yule, una festividad antigua que celebraba en el solsticio de invierno, muy cercano a las fechas de la actual Navidad. En esta fecha se lleva a cabo la denominada cacería salvaje, en donde Odín surca los cielos recolectando almas para el inframundo. Los líderes de esta cacería eran conocidos como Woden, Krampus o Satanás. En algunas partes de Gran Bretaña se relaciona con perros infernales que perseguían a los pecadores. Odín tenía un caballo volador de 8 patas llamado Sleipnir. Curiosamente, Santa Claus en su versión original tenía 8 renos, como el número de las patas del caballo volador de Odín. En otras historias, Odín no conducía por sí mismo, sino iba en un vehículo de ruedas manejado por Thor. En la festividad de Yule celebraba el renacimiento del sol, donde la diosa madre daba a luz al niño sol y se ardía el tronco de Yule. Curiosamente, a Santa Claus se le llama en Finlandia Joulupuki, que significa cabra de Yule. En Suecia, Jultomten, que significa duende o espíritu del Yule. En Dinamarca, Julmanden, que significa hombre de Yule. En Noruega, Julnissen, que significa duende del Yule, corroborando la relación de Santa Claus con el Yule y con Odín. Hay tradiciones nórdicas y alemanas que cuentan que el dios Wotan, es decir, Odín, cabalga en el cielo a los lomos de su caballo Sleipnir, y los niños dejaban sus botas llenas de azúcar para alimentar a Sleipnir. A cambio, Wotan u Odín les podían dejar un obsequio por su amabilidad. Queda claro con estos ejemplos que el 25 de diciembre está relacionado con orígenes paganos. Pero ahora nos queda una duda.
¿Cuándo nace realmente Jesús? O Yeshua, su nombre en hebreo. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En diciembre, en esa zona el clima desciende hasta los 6 grados centígrados y es lluvioso, con alguna nevada esporádica. Así que aunque no es imposible, tampoco es lógico creer que los pastores pasaban la vigilia en el campo abierto en diciembre, mojándose con la lluvia y tolerando el frío. Aunque hay muchos que refutan esta información lógica, diciendo que no es imposible. Pero ¿qué más dice la Biblia al respecto? Lucas 2:12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Un bebé recién nacido no puede regular su temperatura corporal, y la temperatura ideal de cualquier espacio es de 23 a 28 grados centígrados. ¿Sería acaso normal que solo estuviera en pañales con ese clima? La respuesta es sencilla. El clima parece indicar que no fue en esa época. Y entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a la época de su nacimiento? Lucas 2:7 y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. La palabra pesebre proviene del latín praesepe, que se refiere al lugar donde se guardan los animales, en un establo. Y a este lugar en donde se guardan los animales, ¿cómo les llamaba la Biblia en la antigüedad? En Génesis 33:17 dice: y Jacob se fue a Sucot, y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y si ponemos énfasis en cabañas para su ganado, la palabra cabañas en hebreo es Sucot. Y curiosamente en Levítico 23, 34 al 43, Dios estipuló una fiesta que se llama Sucot. En esta fiesta indica que las personas deben habitar en cabañas durante 7 días. En Deuteronomio 16, 14 dice que se debe alegrar y compartir con el esclavo, el siervo, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Lo que se ha derivado en una tradición de tener invitados en la azúcar durante esta fiesta. Lo que explicaría por qué José y María entraron con tanta facilidad a esta cabaña. La fiesta se lleva a cabo entre los meses de septiembre y octubre, con temperaturas entre los 24 y 32 grados centígrados, donde el sol brilla casi todo el tiempo, siendo cálido y agradable incluso en la noche. Era costumbre de los judíos traer a sus ovejas antes del comienzo de las primeras lluvias en el mes de octubre. Y durante el tiempo que estaban afuera, los pastores las vigilaban de día y de noche, coincidiendo con el relato bíblico. Mucha gente opina que, aunque Navidad tenga un origen pagano, ellos ahora celebran algo distinto, celebran el amor y la paz, y suena muy bien, pero ¿a ti te gustaría que celebren tu cumpleaños, el día que nació tu peor enemigo? ¿Tú crees que a Dios le guste que celebres el nacimiento de su hijo, el día que nació Tamuz u Horus? Dios estipuló un día sagrado para el nacimiento de su hijo en la Biblia, hace miles de años, Sucot. No te dejes engañar. Buscando verdaderamente a Dios, Raíces Hebreas, Guanajuato.